Romanos 6:6. Vamos a hablar acerca de la santificación. ¿Qué nos dice la Confesión de Fe Bautista de 1689 acerca de la santificación? Eso es lo que vamos a escudriñar el día de hoy. Nuestra cita para iniciar es Romanos capítulo 6, versículo 6. Ponga mucha atención. Mucho de esto ya lo hemos escudriñado en otras ocasiones, tanto en soteriología como en un discipulado. Tomamos todo un discipulado de amartiología o el pecado, específicamente sobre la mortificación del pecado. Entonces tal vez usted dirá, creo que eso ya lo había escuchado. Sí, ya lo vamos a haber escuchado, y como le dije hace un par de clases, eso lejos de ser malo, al contrario, es algo completamente bueno. Quiere decir que por la gracia de Dios no nos hemos desviado de la doctrina a la que nos apegamos, una doctrina fundamental, una doctrina principal. Romanos 6:6 dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, hablando acerca de la naturaleza anterior, de la naturaleza de pecado, fue crucificado juntamente con Cristo. Obviamente no se refiere a algo literal, sino que es algo espiritual. En el momento en que ponemos nuestra fe en Cristo, ahí nuestra naturaleza pecaminosa muere. Dice, para que el cuerpo del pecado sea, y ahí subraye su hoja, destruido. En su Biblia subraye destruido. Esto es muy importante para poder entender la santificación, a fin de no servir más al pecado. Vamos a orar y ahorita ya entramos de lleno al tema. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde, porque nos permites renovar nuestro entendimiento con estos temas, Señor. Tal vez sean temas que ya habíamos visto anteriormente, pero no por eso dejan de ser temas maravillosos, temas importantes, trascendentes en nuestra vida espiritual, Señor. Bien es cierto, tú has estado trayendo una renovación doctrinal, nos has estado mostrando que el ir y discipular a las naciones es llevar la cosmovisión bíblica, pero también ya nos enseñaste que se empieza por el principio, se empieza en nosotros mismos. El momento en que vamos a los pies de Cristo, somos nacidos de nuevo y somos llevados a una vida nueva. No queremos primero ir a discipular naciones sin antes, Señor, entregar todas estas situaciones a ti, sin antes reflejar a Cristo, en pocas palabras. Gracias, Señor, y Dios, te decimos amén y amén, Dios. Ok, el siguiente tema que trata la confesión de fe es en cuanto a la salvación. Acuérdese, todos estos apartados están en un subtema que se llama la salvación, es la santificación. Debemos de entender que tanto la justificación como la adopción y la santificación, los dos temas anteriores, el anterior fue adopción, uno antes fue justificación, junto con este tercero que es la santificación, son eventos coinstantáneos, es decir, ocurren instantáneamente y de forma paralela. No es que primero Dios te justifica, luego te santifica, luego no, ocurren al mismo tiempo y en el mismo instante. No es algo que va a pasar hoy y dentro de 15 días el otro y luego a lo mejor el otro. No, son al mismo tiempo y de manera instantánea, de forma paralela. Cuando el creyente, el Espíritu Santo lo lleva a nacer de nuevo. Por motivos pedagógicos es que los estudiamos por separado, porque si no sería demasiado enredado estudiarlos todos al mismo tiempo, y por ese mismo motivo los estudiamos en ese orden, para poder entenderlos mejor. Cuando ahorita vayamos desarrollando el tema, vamos a hacer hincapié algunas veces en la adopción y en la justificación, cosa que ya vamos a haber entendido, por eso es que ya nos sirve de apoyo. Sin embargo, de forma práctica y real, suceden al mismo tiempo. Hace tiempo también ya entendimos previamente que el pecado tiene un efecto triple en los seres humanos. El pecado tiene un efecto en nuestro espíritu, nos hace vivir en condenación, vivimos en condenación por el pecado. En nuestra alma vivimos en esclavitud, el pecado tiene poder sobre nosotros y en nuestro cuerpo, por eso es que se da la muerte física, es la condena por el pecado, el poder del pecado y la presencia del pecado.
El primer efecto ya nos ocupamos cuando hablamos de la justificación. La condena del pecado, el espíritu, tu espíritu, el mío estaba condenado por el pecado, ya no, fuimos hechos justos. Esa condena, el pecado nos condenaba. Si nos parábamos delante de Dios, Dios iba a ver nuestro espíritu en pecado y decía, tienes que vivir condenación, tú no puedes estar delante de mí. Pero ¿qué sucedió en la justificación? Alguien nos dio justicia y nos quitó el pecado. ¿Quién? Cristo Jesús. Ese tema ya lo hablamos, legalmente somos justos. El segundo efecto del pecado en el ser humano es en el alma, es el poder del pecado en nosotros. Por eso es que todos somos esclavos del pecado. Para ese efecto el Señor tiene la pócima o la solución, que es la santificación. El poder del pecado queda contrarrestado mediante el poder y la gracia del Espíritu Santo. Romanos 6:6 lo leemos nuevamente, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea, dice ahí, destruido. La palabra griega ahí es cartageo y se tradujo destruir, pero también se puede traducir como contrarrestar, invalidar, desligar y destruir. Escriba entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? ¿Qué es lo que hace Dios en la santificación? Ese yugo que teníamos del pecado quedó destruido, quedó invalidado, quedó contrarrestado. Ya no tenemos que ser esclavos del pecado. Antes de nacer de nuevo, tú no te fijabas si era pecado o no. Moralmente a lo mejor no eras lo peor, pero decías, bueno, no me interesa, y vivíamos como nos daba la gana, siempre tendiendo al pecado. Hoy en día quieres saber que ya no eres esclavo del pecado. Ya cuando pecas te duele, y el Espíritu Santo está en tu mente diciéndote eso no es correcto, y empiezas a sentirte mal. Eso sucede porque el Señor ya nos santificó. Ahora ya tenemos esa conciencia de qué le agrada y qué no le agrada a Dios. La santificación, escribe, la santificación es el proceso en el tiempo de reflejar el carácter de Cristo que está en nuestro interior desde que fuimos regenerados. Repito, la santificación es el proceso en el tiempo de reflejar el carácter de Cristo que está en nuestro interior desde que fuimos regenerados. ¿Se acuerda que lo vimos hace tiempo en la confesión de fe también, cuando hablamos acerca del hombre, del ser humano? Somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. En nuestro cuerpo tiene presencia de pecado, eso es la glorificación. Lo que contrarresta la presencia del pecado es la glorificación, pero esa va a ser en la eternidad. Aquí en el tiempo está la justificación. ¿Para qué? Para nuestro espíritu. Estábamos en condenación por el pecado, ya quitaron esa condenación, pero también estábamos hechos esclavos del pecado. El pecado tenía poder en nosotros y nos llevaba a pecar. No había esa situación de decir, no quiero pecar, me duele, ya no quiero hacerlo. No, tú pecabas y no pensabas en si estabas pecando o no. Para eso fue la santificación. La santificación es reflejar a Cristo poco a poco. Ok, esto es como base para poder entender. Dice así la confesión de fe en cuanto a la santificación. Son 3 párrafos, son cortos. El primero es mediano, los 2 últimos son cortos. Dice así: aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y resurrección de Cristo. Son aún más santificados de modo real y personal mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que moran en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más, y se van vivificando y fortaleciendo más y más todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué nos dice la confesión de fe? Primer inciso, la descripción de la santificación. ¿Y cómo nos la describe? Número 1, es generada
por nuestra unión con Cristo. Aquí sí, ¿se acuerda que en las otras clases le decía, en justificación y adopción todavía no estamos hablando de un cambio de naturaleza? En justificación y adopción estamos hablando de efectos legales, pero aquí no, aquí sí ya estamos hablando de un cambio de naturaleza. Aquí sí ya estamos hablando de que la justificación la genera ¿quién? Que estamos unidos con Cristo, somos uno con Cristo, y ese poder del pecado que estaba en nosotros, nuestro corazón solamente se inclinaba a lo malo, ha sido quitado ese yugo, ha sido puesto el yugo de Cristo, que es fácil y ligero, dice la Escritura, y ahora somos esclavos de Cristo. Vamos a las siguientes citas entonces. Primera de Juan 2:29, no, esos los leo yo. Ayúdame, leo con Colosenses 3:12. Hermano Gabriel con Hechos 20:32, Ángel con Romanos 15:16, y todos los demás vamos a Primera de Juan 2:29 y de ahí 3:9 y 10. Le repito las citas. Primera de Juan 2:29, ese es para todos. Después leo Colosenses 3:12, Hechos 20:32 y Romanos 15, versículo 16. Fuerte, por favor. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Así es, dice la Biblia que nos vistamos de aquellas virtudes que son de Cristo. Después, Hechos 20:32. Para darnos herencia ¿con quién? Con los santificados. Romanos 15:16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. 15:16, Romanos 15:16. A ver otra vez. Sí. Para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificados por el Espíritu Santo. Santificados por el Espíritu Santo. Ahora sí, y vamos todos a Primera de Juan 2:29, que dice así: si saben que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia es nacido ¿de quién? De Él. Todo aquel que hace justicia es porque nació de Cristo, porque eres uno con Él. Y después, Primera de Juan ahí 3:9 y 10 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, aquellos que somos nacidos de nuevo, que estamos unidos con Cristo, somos santificados, somos llamados a la santificación. Escribe entonces: si en verdad hemos nacido de nuevo, estamos llamados a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Si en verdad hemos nacido de nuevo, estamos llamados a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Si no tenemos ese deseo, tal vez no somos regenerados. Esto lo vimos apenas recientemente en un discipulado, en el discipulado de Cosmovisión, cuando hablamos acerca de llevar el evangelio, que es el evangelio, y predijimos cómo podemos saber si alguien ha nacido de nuevo, y una de las características es que cometer pecados nos aflige. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, vamos a querer, vamos a anhelar reflejar a Cristo aquí en nuestra vida, en todo momento y en todo lugar. Si no tenemos ese deseo, si no anhelamos reflejar a Cristo, tengamos mucho cuidado, tal vez no somos regenerados, tal vez no hemos nacido de nuevo. Número 2, la santidad es real. No era real, es personal y completa.
Romanos 6, 19. No vayas en 1 Tesalonicenses 5, 23. Dice la Biblia que nos guardemos puros en cuerpo, alma y espíritu. Y en Romanos 6, 19 y 6, 22 nos dice: hablo como humano por su humana debilidad, así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Versículo 22. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Una vez que el Señor te libera de la esclavitud del pecado, tu santificación es completa, es personal, es real y es completa. Si tú eres hecho libre de la esclavitud del pecado, el fruto va a ser la santificación, dice el apóstol Pablo. La santidad es a nivel ontológico, es decir, que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu deben de reflejar a Cristo. Aquí ya no cabe eso de, sí, a lo mejor pequé con mi cuerpo, pero mi alma y mi corazón todavía los guardo para el Señor, todavía yo amo al Señor, mi espíritu no se contamina aunque yo ande con otra persona o sea adúltero, pero mi espíritu está con Dios. Mentira, la santidad es completa, cuerpo, alma y espíritu. Si tú estás comprometiendo tu cuerpo, comprometiste tu alma y comprometiste tu espíritu. La santidad es a nivel ontológico. Todos, cuerpo, alma y espíritu, deben de reflejar a Cristo. Y la santidad es personal. Es decir, no podemos pretender adjudicarnos la santidad de alguien más a nosotros. Tal vez yo no vivo en santidad, pero mi esposa sí. Esa santidad se me viene porque somos uno. Ahí sí quieres ser uno con tu esposa, pero no, de todos modos no es así. Número 3. Cristo la origina así. ¿Cómo? Personal y completa. Ya no vamos a ir, las citas que vienen aquí son las mismas citas del punto 1, que quién es su originador. Número 4, sus medios. ¿Cómo o qué medios utiliza? La palabra y el Espíritu Santo. Ángel, Juan 17, 17. Leo por favor Efesios 5, 26. Hermano Gabriel, Efesios 3, 16 al 19. Y vamos todos los demás a Romanos 8, 13 y 14. Repito las citas: Juan 17, 17, Efesios 5, 26, Efesios 3, 16 al 19 y Romanos 8, 13 y 14. Fuerte, conforme lo vayamos teniendo. Así es, dice Jesús en la oración sumo sacerdotal: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la que los santifica. Estamos parafraseando: santifícalos en la verdad. ¿Cómo nos va a santificar? Con la palabra, que es la verdad. Efesios 5, 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así es, hablando de la iglesia, ¿cómo nos santifica? En el lavamiento del agua, que es la palabra. Siguiente, Efesios 3, 16 al 19. Para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenados de la plenitud de Dios. Para que seamos llenados de la plenitud de Dios. Y por último, Romanos 8, 13 y 14 dice: porque si viven conforme a la carne morirán, mas si por el Espíritu Santo haces morir las obras de la carne, vivirás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo y la palabra siempre van a ir de la mano. Siempre los vamos a ver operando juntos, tanto en la regeneración como en la santificación. El Espíritu Santo vivifica en el creyente la palabra que Él mismo inspiró.
El poder de la palabra radica en el Espíritu Santo, no es misticismo, no es magia, simple y sencillamente no puedes separar la palabra del Espíritu Santo. Para que se entienda mejor, escriba: no hay santificación si no hay renovación de la mente. ¿Se acuerda que lo vimos en el primer discipulado? La renovación de la mente. Renuevas tu mente, empiezas a madurar, quiere decir que creces en santidad, y crecer en santidad significa reflejar a Cristo. Entonces, no hay santificación si no hay renovación de la mente. Y esto solo es posible cuando el Espíritu Santo lleva la palabra a lo más íntimo de nuestro ser. Porque no es algo intelectual. Porque si no, entonces solamente las personas altamente intelectuales serían las que podrían reflejar a Cristo, pero no es así. Esto tiene que ver con el Espíritu Santo, la docilidad que pongas al Espíritu Santo, y es por medio de la palabra. No va a haber santificación si no hay renovación de la mente. Por eso es que insistimos hasta el cansancio. Muchas iglesias emocionalistas se caen, se levantan, lloran. Dice, me parece que fue Paul Walsh el que decía: ¿de qué sirve que vienen a la iglesia, hablan en lenguas y saliendo con esa misma lengua ya están diciendo chismes? Entonces, por eso la mayoría de las iglesias emocionalistas, si no es que todas, me atrevo a decir, no hay renovación de la mente, y por lo mismo no hay cambios verdaderos, no hay gente madurando, no hay gente reflejando a Cristo, porque se quedan siempre con lo mismo, nada más mueven sus emociones. La única manera, el único medio es por la palabra y el Espíritu Santo. Número 5, la faceta negativa. La faceta negativa, tiene dos facetas la santificación. La negativa, el pecado es debilitado. Y la 6, la faceta positiva. Ahorita la vemos. Romanos 6:14, Ángel. Gálatas 5:24, Leo. Colosenses 1:11, hermano Gabriel. Y vamos todos a 2 Corintios 7:1. Tiene dos facetas la santificación. La primera faceta es la faceta negativa. Ahorita vamos a entender por qué se le conoce así. En esta faceta el pecado es debilitado. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñorea de nosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Así es, ya el pecado ya no es tu Señor. La gracia te hace que lo puedas ir debilitando cada vez más al pecado. El pecado ya no es el Señor, tú ya no eres esclavo del pecado, el pecado ya no es más tu dueño, ya no debes de vivir en él, por eso es que se va debilitando cada vez más en ti. Siguiente. 5:24, fuerte. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así es, aquellos que somos de Cristo ya crucificamos la carne con las pasiones y los deseos. El pecado lo crucificamos, ya no dejamos que se enseñoree, lo empezamos a debilitar. Siguiente. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Así es, nos fortalece el Señor para que se debilite el pecado. Y 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Aquí nuevamente vemos que la limpieza es total, la santificación debe de ser de cuerpo, alma y espíritu. Dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Se dice que es faceta negativa porque implica liberar el poder del mal con el poder del Espíritu Santo. Es decir,
que aquello que afecta nuestra comunión de forma negativa con Dios, cada vez lo vamos echando fuera. Todos esos pecados que afectan nuestra comunión con Dios de forma negativa, los empiezas a quitar, y por eso el pecado se debilita y por eso empiezas a reflejar la santidad. Por eso se le llama faceta negativa, es donde quitas todo aquello que te hace daño. De la misma forma que un hijo puede estar en una buena o mala relación sin su padre, sin que esto afecte su posición o estado de hijo. Quiero que me vea y entienda lo que le acabo de decir. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros sí podemos estar pecando. Significa que sí no debilitamos el pecado y estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada. Si eso quiere decir que ya no soy hijo de Dios, no, lo vimos la clase pasada y la antepasada en la justificación y en la adopción. Nada nos va a mover de ahí. Es como un papá con un hijo. Llevamos una mala relación, tal vez me hizo enojar, no nos hablamos, estoy molesto. ¿Dejó de ser mi hija? No, jamás. Pero la desheredo y le cambio el apellido. ¿Y? Siguen siendo mis hijas. Y luego con lo que se parecen a mí, entonces ni para decir que no son tuyas. Así pasa con el Señor. Pero es que estoy en pecado, estoy haciendo cosas. Sí, tienes razón, no le agrada a Dios, Dios está molesto, ya vació su ira con Cristo. Por eso es que sigues en la posición de hijo, pero ese pecado no lo estás debilitando, deberías de estarlo debilitando. ¿Dónde vamos? Aquí. ¿Por qué no cambia nuestra posición de hijos? Porque estamos justificados y la justicia de Cristo es una vez y para siempre. Por lo tanto, siempre seremos hijos de Dios. Las acciones pecaminosas de la carne no pueden afectar de ningún modo nuestra posición de justicia ni nuestra posición de hijos, pero sí pueden enfriar y apagar nuestra comunión íntima con el Señor. Ahí sí. Ya sigo siendo su hijo, sí. ¿Y dónde está tu comunión íntima que tenías al principio con el Señor? Lejos, ya casi ni la tengo. Ahora te explicas por qué estás como estás. Primera Tesalonicenses 5:19, no vayas, dice, y no contristes al Espíritu Santo, no apagues al Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que cuando llevas una vida pecaminosa, cuando no debilitas el poder del pecado en tu vida, el Espíritu Santo se contrista. Escribe, la causa por la cual muchos creyentes llevan vidas derrotadas y decaídas espiritualmente, la causa por la cual muchos creyentes llevan vidas derrotadas y decaídas espiritualmente es porque su relación con Dios se ha enfriado a causa del pecado. ¿Se acuerda que esto lo vimos también en un discipulado cuando le hablé acerca de permanecer? Y le dije, por lo regular cuando alguien viene y me dice, es que he estado pecando, es que he estado en esta situación, otra vez ya caí aquí, ya caí allá. Le digo, tú me estás diciendo el fruto, pero realmente la raíz de tu situación es que dejaste de descansar en Cristo. Y como tú dejaste de descansar en Cristo, por eso se te hizo fácil hacer estas cosas. Y como sigues haciendo estos pecados, ya no quieres descansar en Cristo, entraste en el ciclo negativo de la permanencia, ya no confías en Él, ya no quieres descansar, y por eso es que cada vez te sientes más frío y alejado. Por eso es que vives en decadencia espiritual y en derrota continua. Tu relación con Dios se enfrió porque los pecados no te dejan estar a gusto con Dios. No quieres leer, no quieres orar, no quieres congregarte porque dices, ¿cómo lo voy a hacer si estoy mal? Pero no quieres dejar de hacer eso otro. Está la otra faceta, la faceta positiva, que es cuando la gracia nos fortalece y da luz las buenas obras. Efesios 2:10, Ángel. Santiago 5:20 al 22, leo y vamos todos a segunda de Pedro 1:5 al 10. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es, Dios preparó de antemano las buenas obras, y cuando tú llevas una relación de fortalecimiento en la gracia con el Señor, esas buenas obras nada más empiezan a fluir. En otras palabras, es fruto, es Cristo en ti el que hace las buenas obras.
pero esto es porque la gracia de Dios es fuerte en ti, llevas una relación sólida, estás permaneciendo en Cristo y entonces, como el pámpano en la vid, solito se da el fruto. Y Santiago 2:20 al 22. Mas queréis saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No veis que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe perfeccionó por las obras? La fe, así es, la fe se perfecciona, ¿dónde? En las obras, exactamente. Estamos hablando que una vez que llevas esa faceta positiva, que estás perfeccionado, fortalecido en la gracia por medio de la fe, la luz o lo que va a dar a luz son las buenas obras. Y vamos por último a 2 de Pedro 1 del 5 al 10 dice: ustedes también poniendo toda diligencia por esto mismo. Y ahora Pedro empieza a añadir una lista de buenas obras, dice: añadan a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no solamente que estén, sino que estén mucho en ti, no te dejarán estar ocioso y ¿qué? Y sin fruto. ¿Y cuál es el fruto? Las buenas obras. Cuando tú tengas este fortalecimiento en el Señor de virtud, de paciencia, vas a empezar a dar fruto, que son buenas obras. No les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí nada más. De la misma manera que en nuestra vida anterior, antes de ser regenerados por el poder del Espíritu Santo, expresábamos lo que era natural en nosotros, es decir, malas obras. Ahora que hemos nacido de nuevo en el proceso de la santificación, deberíamos de ser conocidos por practicar las buenas obras. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: el árbol se conoce por su fruto. Un mal árbol da malos frutos, un buen árbol da buenos frutos. Antes de nacer de nuevo, eras un mal árbol. ¿Qué ibas a dar? Malas obras. Ahora naciste de nuevo, eres un árbol nuevo. ¿Qué debes de dar? Buenos frutos, buenas obras. Pero estoy dando malas obras. Algo anda mal ahí entonces. O no estás permaneciendo en Cristo, o como dijimos hace rato, no eres un árbol nuevo tal vez. Cuando hablamos de buenas obras, no queremos decir que ya todo lo que hagas es perfecto, sin pecado. Ni siquiera los que hemos nacido de nuevo podemos llevar una vida así. Nadie en la historia la ha llevado más que Jesucristo. Se les conoce por buenas obras porque Dios, que es bueno, pone en nosotros el querer como el hacer, el llevarlas a cabo. Escribe entonces: únicamente los que hemos nacido de nuevo podemos realizar buenas obras a los ojos de Dios. Únicamente los que hemos nacido de nuevo podemos realizar buenas obras a los ojos de Dios. Tengamos nada más cuidado de pensar que, entonces las buenas obras son las que me llevan al cielo. No, las buenas obras sí son necesarias como una manifestación de que la vida de que tu vida está regenerada, de que naciste de nuevo. No porque sin ellas no puedas recibir la salvación o porque por medio de las buenas obras conservas la salvación. No, las buenas obras son necesarias porque es la muestra de que estás dando fruto, es la muestra de que estás permaneciendo en Cristo. Y por último, número 7, vaya a Hebreos 12:14. La necesidad de la santificación. Hebreos 12:14 dice: seguid, ¿qué? ¿Y la qué? ¿Sin la cual qué? Escriba entonces: sin santidad nadie verá al Señor, porque solo los nacidos de nuevo
somos santificados. Sin santidad nadie verá al Señor, porque solo los nacidos de nuevo somos santificados. Es necesario que haya santidad en tu vida. Si no hay santidad en tu vida, eso es un grave problema, porque podría ser un indicador de que no has nacido de nuevo. Porque los nacidos de nuevo, ¿se acuerda que lo vimos aquí al principio? Como se genera una intimidad, una unión con Cristo, sí o sí vas a querer reflejar al Señor Jesucristo aquí en el tiempo. No lo reflejas, ni siquiera te dan ganas, no quieres ni saber eso, entonces no puedes decir que hay santidad en ti, pero sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque solo los nacidos de nuevo verán al Señor. El inciso B de la confesión de fe dice así, ya nada más nos faltan dos, estos ya son muy cortos. Dice, esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida, pues todavía quedan remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. El inciso B nos habla de la lucha interna. ¿Qué nos dice? Primero, la raíz de esta lucha. Vamos a las siguientes citas. Ángel, primera de Juan 1, 8 y el 10. Leo, por favor, Romanos 7, 18 y el 23. Hermano Gabriel, Filipenses 3, 12. Y vamos los demás a Romanos 6, 12. Fuerte. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así es, la Biblia dice que todavía tenemos pecado. Ahorita lo vamos a entender, que bueno, como le decía, esto creo que ya lo sabemos. Todos sabemos que es por la presencia de la carne, pero bueno, vamos a seguir de todos modos escudriñando. Lo siguiente cita. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 23. Ajá. Yo veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me llama cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así es. ¿Se acuerda que cuando lo estudiamos en su momento le dije que la palabra miembros ahí, el apóstol Pablo se hacía referencia a su carne? Veo esta ley en mi carne. En mi carne no está el querer hacer el bien. Interiormente mi espíritu dice, sí, ya voy a vivir para Cristo, voy a santificarme, ya me voy a apartar. Sí, mi hombre interior quiere, pero cuando menos veo, mi carnota ya está llevándome a pecar. Siguiente. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también ha sido por Cristo. Así es, Pablo dice, no, yo tampoco soy perfecto, yo todavía cometo errores, estoy parafraseándolo obviamente. Y Romanos 6, 12 dice, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. A pesar de que somos regenerados, ya lo sabemos, la carne sigue presente, el remanente del pecado, los restos del pecado, la carne, como le quiera llamar. Dios, el Espíritu Santo, cambió por completo nuestro ser interior. Nuestro espíritu es uno con Él. Somos nuevas criaturas espiritualmente hablando, pero nunca debemos de olvidar que la carne sigue presente. La carne es la que se acuerda vívidamente de los hábitos pecaminosos y es la que le gusta que regresemos a practicar nuevamente esos hábitos. Pero escriba esta parte: el pecado ya no reina sobre nosotros,
pero aún habita en nosotros, en nuestra carne. Esta es la gran diferencia de nosotros con los del mundo. Pero yo todavía veo que los cristianos cometen errores, sí, pero esa es la gran diferencia. El pecado ya no reina en mí. Me pude equivocar, me arrepiento, confieso mi pecado y me aparto de él. Y el Señor, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo me dio una nueva naturaleza para hacerlo. Aquellos que no son regenerados ni se arrepienten, ni lo confiesan, ni se apartan. No quieren y no pueden. ¿Por qué? Porque sobre de ellos reina el pecado. En nosotros ya no reina el pecado, pero aún habita en nosotros, en nuestra carne. Número 2, la naturaleza de esta lucha. ¿Qué nos dice la confesión de fe? 1 Corintios 9, 24 al 27. Ya sabemos, cada quien las suyas. Ángel. 1 Timoteo 1, 18. Mi hermano es Leo. 1 Timoteo 6, 12. Mi hermano Gabriel. Y vamos todos a 2 de Timoteo 4, 7. Fuerte. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corren de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Siguiente, 1 Timoteo 1, 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a la Perdón, 1 de Timoteo. Te dije segunda, ¿va? 1 de Timoteo. ¿Ah, sí? Ah, bueno, 1:18, sí. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, militéis por ellas la buena milicia. Con eso nada más. El apóstol Pablo habla acerca de la lucha. Milites con buena milicia. ¿Cuál es la lucha? La lucha que tenemos entre la carne y el espíritu. 1 Timoteo 6:12. Y 2 de Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Escriba aquí. Los restos del pecado siempre estarán activos y luchando para producir actos pecaminosos. Los restos del pecado siempre estarán activos y luchando para producir actos pecaminosos. Eso significa que aunque hayas nacido de nuevo y seas cristiano, como estás en la carne y hay restos del pecado en nosotros, todavía queda el remanente, los restos, lo que sobró, como le quieran llamar, ya le dije, siempre van a estar activos y siempre van a querer producir en ti actos pecaminosos, a menos que los debilitemos. Y para este vimos todo un discipulado llamado la mortificación del pecado. Si no mortificamos, esa tarea es diaria. Si no lo hacemos diariamente, el pecado va a empezar a ganar terreno, y por eso, como le dije también en un punto anterior, no nos sorprenda no vivir de la manera correcta, de la manera que a Dios le agrada. Cuando el pecado nos deje en paz, nosotros podemos dejarlo en paz, pero esto nunca va a ocurrir. El pecado es engañoso, el pecado sabe aparentar como que está muerto cuando en realidad todavía está vivo. Cada día sin excepción el creyente se va a encontrar con este conflicto. El pecado siempre va a estar activo, el pecado siempre va a estar planeando cómo llevarte a caer en actos pecaminosos. El pecado siempre va a estar tratando de seducirte y el pecado siempre va a estar tratando de tentarte.
diariamente el pecado o nos derrota a nosotros o nosotros lo derrotamos a él. Y esto va a continuar así hasta el día de nuestra muerte. No hay manera de deshacernos de ello permanentemente. No hay oración mágica. No importa cuántos años llevemos en el evangelio. No importa que quieran echar fuera de ti demonios. No importa que ayunes 41 días. No hay enseñanza bíblica que lo pueda hacer. No tienes otra opción. El pecado de tu carne y tu espíritu siempre van a estar en conflicto. Y si tú no tienes cuidado, en una de esas el pecado crece en ti y el espíritu cada vez se apaga más. Escriba entonces: si el pecado no es frenado, cada vez producirá actos pecaminosos más grandes y escandalosos que dañarán nuestra vida espiritual. Si el pecado no es frenado, cada vez producirá pecados más grandes y escandalosos que dañarán nuestra vida espiritual. Mortifique diariamente el pecado. Si usted ya tomó ese discipulado, vuélvalo a leer, vuélvalo a escuchar, vuélvalo a repasar y mortifique el pecado. Acuérdese, el pecado es ladino, el pecado es engañoso. Se hace el que ya, si tú dices y pasas y dices, no, eso a mí ya no me tienta, yo ya pasé eso, ya. Cuando te confías así es cuando caes estrepitosamente. No puedes pensar que el pecado en ti ya no va a hacer efecto. Se lo he dicho, yo sé perfectamente cuál situación pecaminosa me haría caer, y aunque tiene ya casi 20 años que no caigo en esa situación pecaminosa, no me acerco. Yo sé que no me acerco, yo sé que Dios me ha fortalecido, soy pastor, estoy al tanto, y por eso mismo digo, no, si me acerco, me hago el valiente, me hago el yo ya puedo dominar esa situación. Estoy seguro que en un 2x3 caigo. ¿Por qué? Porque el pecado es engañoso, en mí se hace el muerto. Tú ya puedes, tú puedes salir adelante, no te preocupes. Y si me voy y me meto en la situación, en la boca del lobo, me va a tragar. Ten mucho cuidado con esa situación. El pecado se va a hacer el muerto en ti para hacerte creer que lo tienes dominado, y cuando menos veas, el pecado ya te dio la vuelta y te tiene con una mano atrás. Y número 3, los combatientes. Quienes combaten la carne versus espíritu. Espíritu con E minúscula, porque es una lucha tuya interna espiritual, no el Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo es quien lo hace en ti, el querer como el hacer para salir. Gálatas 5:17, y vamos todos los demás a 1 de Pedro 2:11. Fuerte, Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieren. Así es, el pecado o la carne contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estos traen pleito casado, dice el apóstol Pablo. Siempre están peleando. Y 1 de Pedro 2:11 dice: amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. En otras palabras, es la carne contra lo espiritual, o el pecado contra lo espiritual. La lucha es entre la carne y el espíritu. Ojo, ponga mucha atención, esto lo vimos en un discipulado titulado Cristo en vosotros. Pero debemos de entender que los creyentes justificados no tenemos dos naturalezas contrarias. Hay una falsa enseñanza que va por ahí muy cerquita. Hay gente que cree y dice, es que es como si yo tengo dos naturalezas, como cuando tienes dos perros, un Rottweiler y un Bull Terrier. Y entonces si tú le das de comer al Rottweiler y al Bull Terrier lo matas de hambre, entonces y los echas a pelear, ¿quién gana? No, pues el Rottweiler. Pero si lo haces al revés, ¿quién gana? No, pues el otro. Así nosotros, como tenemos dos naturalezas, la que alimentes más es la que va a ganar. Se oye muy bonito y parecería bíblico, pero no lo es. Porque no tienes dos naturalezas, solamente tienes una, la naturaleza espiritual del Señor Jesucristo. No tenemos dos. La carne sigue presente, pero espiritualmente solamente somos de Cristo. Esto es importante saberlo de fondo.
Dios no pone vino nuevo en odres viejos, no une luz con tinieblas, no pone paño nuevo en vestido viejo y no ha puesto dos naturalezas en nosotros, no dejó la naturaleza de pecado y la naturaleza nueva. No, el pecado original ya fue removido. Escribe. Entonces, ¿cómo aquí, pastor? Ahorita que escribas vas a saber. La presencia del pecado es en el cuerpo. Escribe, presencia, el pecado está presente en mi cuerpo, coma, pero no reina en mi alma. En tu corazón solamente tiene un dueño. ¿Quién es? Cristo, no el pecado. Y si tú no entiendes eso, vas a creer como te gusta pecar, porque a la carne le gusta pecar, y este es otro engaño del pecado. El pecado te hace creer que eres malo. Ay, es que estoy llorando. ¿Por qué? Porque pequé y lo disfruté. Ay, eso a mí nada más me dice una cosa, que tienes carne y que a tu carne le gustó pecar. Ya, no me está diciendo otra cosa. No, entonces no, ahora el pecado te quiere engañar y te dice, ya ves cómo no has nacido de nuevo como yo. No, a la carne le gusta pecar, pero en tu corazón reina solamente Cristo. Repito entonces, la presencia del pecado es en el cuerpo, coma, pero no reina en nuestra alma, y definitivamente ya no está presente en nuestro espíritu. Porque si estuviera presente en tu espíritu, ya no estarías justificado. ¿Y la justificación se puede perder? No. Inciso C. El progreso de la gracia, la otra cara de la moneda. Dice así el último párrafo en cuanto a esto de la confesión de fe. En dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo, y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a los mandatos de Cristo como cabeza y rey que Él ha prescrito en su palabra, que nos dice tres cosas. Primero, Romanos 7:23 todos, la dificultad de este progreso. La Biblia dice que la gracia progresa. En un verdadero creyente, Dios se las arregla para que la gracia progrese. A veces por medio del mismo pecado. ¿Se acuerda del apóstol Pedro? El apóstol Pedro no progresaba la gracia de Dios en él por el pecado de arrogancia, y Dios lo lleva a cometer el pecado de arrogancia todavía en su máximo esplendor. Yo nunca te negaré. Una niña de 15 años, tú eras hasta con él. No. Y entonces en ese pecado de negar al Señor, Pedro se dio cuenta que su orgullo y arrogancia no valían ni medio pepino, y después cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes, Señor. El Pedro arrogante se volvió un Pedro humilde por medio de un pecado. Por eso es que lo vimos también en el discipulado de la mortificación. Hay veces que Dios nos deja vivir en un pecado porque ya tiene determinado que por medio de ese pecado llevarnos a disciplina. Pero no te esperes a estar ahí. Si puedes salir de ahí, mortificar, mejor. No digas y justifiques tu pecado ahorita y digas, ya ven, por eso yo estoy ahorita pecando, porque es el Señor que me está llevando a disciplina. Entonces, Romanos 7:23, fuerte, alguien que lo lea. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así es, escriba entonces. No dejaremos de tener conflicto entre la carne y el espíritu aquí en el tiempo. Esto solo pasará hasta la glorificación. Número 2, la certeza de este progreso. Primero,
la confesión de fe nos dice que esta guerra va a seguir, no va a parar. No vamos a dejar de tener conflicto entre carne y espíritu, no aquí en el tiempo. El que me dice, no, ya no he pecado. Una vez llevaron a es que no sé si decirle hermano, pero bueno, en una campaña en la iglesia donde estábamos, ya tiene muchos años, yo tenía como 3 meses, 4 meses de convertido, de congregarme, estoy hablándole de hace 20 años, y entonces el pastor venía de Centroamérica, tenía a su hijo como de unos, yo creo que yo le llevaría como 3 o 4 años, también muy joven él en ese entonces, y prácticamente el pastor puso a su hijo, porque su hijo iba a orar por todos los que tuvieran alguna necesidad o algo. Mi hijo desde los 7, 8 años que aprendió a leer, ya leyó toda la Biblia y nunca ha pecado y no dice mentiras. Y bueno, de verdad que ¿cómo estaría de volado? Que ahí mismo en la iglesia que estábamos, que no había discernimiento, se dieron cuenta y todos decíamos, pues ya encadénalo, ponle algo a la silla porque se nos va, ya está flotando, ya tan espiritual es que velo, está casi flotando. Eso es mentira. Nunca vamos a dejar de tener conflicto en la carne aquí en el tiempo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo a los filipenses? Yo mismo no lo he logrado. Número 2, la certeza de este progreso. Romanos 6:14. Efesios 4:15 y 16, leo Colosenses 2:6 y 7, mi hermano Gabriel, y vamos todos a Primera de Juan 5, 4 y 5. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñorea de nosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no manda. Cuando tú vives en la gracia, el pecado no manda. No se hace tu Señor. Tenemos una certeza de que vamos a crecer en la gracia, porque el pecado no manda. El pecado ya está echado fuera de nuestro corazón. Quedará en la carne, pero en el corazón, que es el que dicta nuestra voluntad, ahí manda Cristo, no el pecado. Siguiente. Efesios 4:15, 16. Concertado. Nos habla aquí acerca, de hecho todo el capítulo 4 nos habla acerca del crecimiento y la madurez espiritual hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Es una promesa que nos da del crecimiento o del progreso de la gracia. Colosenses 2:6 y 7. Arraigados y sobreedificados. Entonces nos agarramos a Él y vamos edificando sobre de Él. Tenemos una promesa. Y por último, y esta es la que más nos interesa, Primera de Juan 5, versículos 4 y 5 dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Escribe entonces: la victoria en el conflicto de la carne y el espíritu es la fe en Cristo. No es que te esfuerces y le eches ganas. Vimos 24 clases de ello en un discipulado titulado Cristo en vosotros. La victoria es la fe. Que descanses en Cristo por medio de la fe. Y ahora sí empezarás a ver resultados. La victoria en el conflicto de la carne y el espíritu es la fe en Cristo. Tenemos la creencia de que la vida cristiana comienza en fe, pero que a partir de ahí tienes que caminar en tu propia fuerza. No es así. La vida cristiana comienza en fe, se vive por medio de la fe y acaba en fe. Por eso la Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Y por último, la calidad de este progreso. Segunda de Pedro 3:18, Segunda de Corintios 7:1, Primera de Corintios 15:10, y vamos todos a Filipenses 2:13.
Segunda de Pedro 3:18, segunda de Corintios 7:1. ¿Cuál otra dije? Primera de Corintios 15:10 y Filipenses 2:13. Es que son muchas citas, pero estoy dando ahorita de a 4, digo, para que seamos los 4 nada más. Ya las demás las puede buscar, porque ya nos ha pasado que cuando veo ya se nos acabó el tiempo, como ahorita precisamente. Pero ahora sí le dije al principio, otras semanas le he dicho, va a ser rápido, y hoy sí le dije, hoy vamos a tardar, y mire, lo prometido es deuda. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Para Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad En el temor del Señor. El temor del Señor. Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así es, Pablo diciendo, véanme, yo le he echado más ganas que los demás apóstoles, pero no soy yo, es la gracia de Dios en mí, lo reconoce al final. Y por último, Filipenses 2:13, una cita muy conocida, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay muchos grupos cristianos que piensan que la santificación nos toca a nosotros los creyentes, que tenemos al Espíritu Santo en nosotros en la regeneración, pero que Él solamente es una ayuda o que nos da unos recursos para vivir mejor moralmente. Esta no es la idea bíblica de santificación. En la santificación el Espíritu Santo nos va moldeando, no a una mejor vida moral. Esa es una meta pobre para alguien que ha nacido de nuevo. Nos moldea a la imagen de Cristo. Y aunque es cierto que esta obra, el crédito es 100% del Señor, el que tú seas hecho a la imagen de Cristo es 100% el crédito de Dios, también es cierto que nos somos llamados a ser cooperativos o copartícipes. Escribe entonces, con esto se va a entender todo. ¿Cuál es la calidad de este progreso? ¿Cómo se hace? La cooperación del creyente no es con esfuerzo, es con docilidad al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere aclarar la confesión de fe en este último punto? ¿Cuál es la calidad de este progreso? Que es el Espíritu Santo, que es Dios quien se lleva toda la gloria en la santificación. No porque nos borra de la ecuación. Nosotros somos copartícipes, cooperamos. ¿Cómo? ¿Echándole ganas? No, siendo dóciles al Espíritu Santo. ¿Y cómo soy dócil al Espíritu Santo? El escritor de Hebreos, citando a los Salmos, dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Cada vez que vienes y escuchas o lees la palabra o escuchas algún mensaje que golpea tu corazón, como ahorita que te dije, mortifica el pecado, no te quedes en ese pecado, está el Espíritu Santo tocando a tu puerta. Si tú endureces, tú no estás siendo copartícipe, pero si tú eres dócil, esa es tu cooperación para con Dios. Y a final de cuentas, si eres dócil y cooperas, ¿quién crees que puso en ti el querer como el hacer? Dios. Entonces, ¿qué crédito tienes tú en la santificación? Ninguno, nada. Nunca debemos de olvidar que el agente principal para reflejar a Cristo en la santificación es el Espíritu Santo. No dejaremos de insistir en esa verdad, principalmente en esta época de tanta actividad religiosa. Muchos piensan que el ser humano es quien hace las cosas, que el Espíritu Santo solamente te ayuda, cuando en realidad es todo lo contrario. Es el Espíritu quien hace todo y nosotros solamente estamos a su disposición. Es cierto que los hombres cooperamos en la santificación, pero aún esa cooperación es obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque por medio de su palabra, ya no está, pero aquí estaba, es el Espíritu y la palabra, por medio de su palabra abra nuestras vidas, y esa misma palabra es la que nos hace ser dóciles. ¿Qué mérito tenemos? Ninguno. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Vamos a orar entonces, cierre sus ojos. Hoy hablamos acerca de la santificación.
La confesión de fe da 3 párrafos cortos pero sustanciales acerca de la justificación, de la santificación, perdón. Ahora sí estamos hablando de un cambio de naturaleza. En la justificación, el pecado fue quitado de nuestro espíritu, vaya, la condenación. En la glorificación de nuestro cuerpo, pero todavía no sucede, por eso es que todavía está aquí. Mientras tanto, aquí en el tiempo, en nuestra alma, la santificación. Antes reinaba en nosotros el pecado, ahora ya no. Se sigue dando una lucha entre el espíritu y la carne. Tu carne, que es tu cuerpo, tus miembros, dice el apóstol Pablo, se quedaron acostumbrados a pecar. Todos vamos a tener esa lucha, siempre. No va a terminar hasta el día en que mueras o seas glorificado. No hay manera de evitarla. Y precisamente Dios la planeó así para su propia gloria. Porque donde nosotros fallamos, Cristo en nosotros nos lleva a salir victoriosos. Cuando tú descansas en Cristo, el Espíritu Santo no te va a llevar a pecar, Él te va a llevar a reflejar a Cristo. Cuando tú descansas en Él, donde tú cometiste pecados, donde tú fallaste, vas a ver la mano maravillosa de Dios. Te lo dije hace tiempo, hace muchos años, cuando empecé mi caminar con Cristo, había pecados muy específicos en mi vida que no podía dejar de realizar. Y me esforzaba hasta que un día definitivamente me tiré al Señor de rodillas y le dije: Señor, no puedo, hazlo tú a través de mi vida. Yo ya lo intenté y no puedo, y fue lo mejor que pude haber hecho. A partir de ahí, donde yo cometía errores, donde yo fallaba, Él nunca volvió a fallar. ¿Significa que ya no he pecado desde entonces? No, pero ya no tan estrepitosamente, ya no en esas áreas que definitivamente eran muy escandalosas. Pero si tú no mortificas el pecado va a querer más cada día, y más y más y más de tu vida, hasta que te lleve a cometer pecados definitivamente escandalosos. Si puedes, repasa o busca ese tema de la mortificación del pecado, ese discipulado entero. Fueron 15, 12 clases, no recuerdo, de la mortificación del pecado, para que recuerdes cuáles son sus efectos, sus artimañas y etcétera. Hoy solamente quiero que terminemos diciéndole: gracias, Señor, por la santificación. No es algo que tú harás, es algo que ya hiciste en nosotros. La santificación es el querer como el hacer por reflejar a Cristo. Si alguno de los que estamos aquí, Señor, ni siquiera queremos reflejar a Cristo, no nos interesa hacerlo, es porque no hemos nacido de nuevo, no han nacido de nuevo, Señor. Y primeramente para ellos te pido esa gracia de nacer de nuevo, que los lleves a entender que son pecadores, que los lleves a entender que no importa que su estilo de vida sea moralmente bueno, sigue siendo pecaminoso y ofensivo a ti, pero no hay por qué seguir así. Para eso murió Cristo en la cruz, para borrar ese pecado, que si ellos ponen su fe, su confianza en esa obra maravillosa, tú les das una vida nueva. Aquellos que ya nos has hecho nacer de nuevo, Señor, te rogamos que pongas en nosotros esta realidad, el querer reflejar a Cristo en todo momento y en todo lugar, que nuestro carácter se parezca cada vez más al carácter de Cristo. Eso es la santificación. Llévanos a entender que Cristo es el camino a la santidad y no la santidad el camino a Cristo. ¿Qué quiero decir? Que no somos religiosos, no es por obras para que nadie se gloríe. Se trata de Cristo, siempre de Cristo y solo de Cristo. Gracias.